Podcast 99. Comenzamos a percibir un olor raro, pero que venía del ecofiltro. Como ahí el agua se queda concentrada, llegó como ese olor como a gasolina, como a plástico. Entonces fue cuando dijimos, creo que esto ya no es normal. Acabamos de escuchar la voz de Arely Rodríguez, residente de la alcaldía Benito Juárez. Al igual que ella, otros vecinos de algunas de las colonias que componen esta alcaldía han sufrido de los efectos del agua contaminada que en las últimas semanas ha estado llegando a sus casas. Una vecinita de la esquina fue la que se comunicó, como tenemos un grupo de WhatsApp, ella fue la que nos comunicó que al estar sacando agua se dio cuenta que estaba cayendo así como está. Entonces ya fue cuando nosotros venimos a verificar y abro la cisterna y pues no, se va el olor fuerte. Desde la primera semana de abril, los vecinos han denunciado a las autoridades sobre situaciones anómalas en el agua, principalmente que ésta emitía olores fuertes a gasolina y que tenía una consistencia aceitosa. Al principio, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México descartó dichas denuncias asegurando que el agua cumplía con los estándares de calidad y que no representaba ningún riesgo. Ante la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos expusieron la situación en redes sociales y tomaron sus propias medidas. Por ejemplo, en los salones de belleza locales, los clientes comenzaron a traer sus propias botellas de agua para evitar el uso de agua de la llave en el lavado de su cabello. Asimismo, incluso el fin de semana del 20 de abril, cuerpos de la Marina y de la Guardia Nacional siguieron repartiendo garrafones de agua sin costo a los residentes de la alcaldía. Fue a partir del 31 de marzo cuando las autoridades registraron una serie de reportes con respecto al agua. A partir de entonces y debido al nulo caso a las denuncias, los vecinos empezaron a alzar la voz por medio de protestas y bloqueos en diversas alcaldías, entre ellas la Benito Juárez, una de las más afectadas. Me voy a manifestar porque quiero saber qué tiene el agua. Ahora sí ya parece que es diésel, pero no están diciendo algo. No nos negamos a una mesa de trabajo, estamos abiertos al diálogo. Y lo que queremos es que ellos declaren una crisis sanitaria y que le adviertan a la población que están en peligro de enfermarse. No vamos a aceptar que venga cualquier persona a echarnos un rollo como nos han echado 3 semanas. El 8 de abril, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó un comunicado donde, por el momento, confirmaba que el líquido detectado pertenecía a la familia de los aceites y lubricantes, pero sin la presencia de gasolina y mucho menos algún riesgo de combustión. Los análisis que se han realizado hasta el momento de las diversas muestras de los domicilios descartan la presencia de gasolina. Además, se ha estado utilizando un aparatito que se llama explosímetro, que mide si hay riesgo de explosión o de explosividad de alguna sustancia debido a los gases que se encuentran en determinado sitio y pues los análisis indican que hay 0 riesgo de explosividad. Par de días después, bajo otro comunicado oficial, Martí confirmó que el pozo Alfonso XIII, ubicado en la colonia Frank Hals en la alcaldía Álvaro Obregón, era la fuente de origen de la contaminación del agua en la Benito Juárez. También rechazó nuevamente que el agente contaminante que contiene el agua fuera gasolina. El espacio el punto desde donde salía hacia la red algún tipo de agente o sustancia fue cerrado. En los laboratorios del sistema de aguas y en los laboratorios de Pemex se han ido haciendo los análisis. Una de las cosas que se buscó verificar de inmediato es si era gasolina lo que contenía el agua. Fue descartado en los análisis iniciales, tal como se comunicó, y luego fue descartado en los análisis más especializados. En todo caso, lo que se detectó fue una sustancia de la familia de los aceites y lubricantes. Desafortunadamente, el abastecimiento de agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez ya ha afectado la salud de las personas, pues habitantes de dicha área han denunciado la aparición de lesiones en la piel, irritación en los ojos y en vías nasales. Actividades como la limpieza de alimentos, hidratar a las mascotas o incluso el aseo personal
se han vuelto tareas que han generado un mayor gasto desde hace ya 20 días, pues todo lo deben hacer con agua de garrafones. En consecuencia de todo lo ocurrido, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentó este 17 de abril una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia por hechos con apariencia del delito de sabotaje. Por medio de esta denuncia, SACMEX solicitó la intervención de la Coordinación General de Investigación Forense y de Servicios Periciales de la Fiscalía de la Ciudad de México para determinar un perito oficial en materia ambiental y averiguar de una vez por todas el motivo de los hechos. Bienvenidos a Date y Cuenta. Yo soy Rox Aguilar en sustitución de Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan las estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, Ana Laura Citalán y Fernanda Colado, que entrevistaron a Santiago Echarri y Juan Manuel Núñez. Yo entrevisté a Santiago Echarri, él es arquitecto egresado de la UNAM y actualmente es profesor de la misma licenciatura. Primero, le pregunté sobre el inicio del problema en cuanto a infraestructura y opinión al respecto. Yo creo que es responsabilidad de las autoridades investigar, hacer las pruebas de laboratorio necesarias para darnos certeza de no solamente de cuáles son los contaminantes que comenzaron a aparecer en las cisternas de los vecinos, sino en qué parte de la infraestructura se contaminó el agua. Y esto es fundamental, porque es muy diferente que el agua se haya contaminado en su camino por las redes de suministro, ya sea porque las redes tienen una fractura y digamos se infiltraron los contaminantes por esta fractura. Es muy diferente eso a que los contaminantes provengan del propio acuífero del cual extraemos el agua. Porque si el agua contaminada proviene del acuífero, las consecuencias son mucho más graves. Porque el acuífero que satisface, digamos, las necesidades hídricas de la ciudad es uno, ¿no? Es una red continua que está a lo largo de todo el Valle de México y poder controlar y limpiar esa contaminación sería realmente costoso y realmente complejo. También me habló sobre las zonas más vulnerables a la contaminación de la ciudad. Creo que muchas veces no somos conscientes de la densidad de estructuras que habitan las entrañas de la ciudad. El subsuelo de la ciudad está repleto de una red muy diversa de estructuras, ¿no? Pensemos en, por ejemplo, todos los túneles del metro que cruzan la ciudad, todos los túneles emisores e interceptores del drenaje profundo, las tuberías secundarias de drenaje y de suministro de agua, las redes eléctricas, los ductos de gas, los ductos de transporte de combustibles. Es decir, hay una red muy compleja que habita las entrañas de la ciudad. No tenemos muy claro cómo está, o sea, cuáles son los trazos de esa red. No hay una cartografía clara de conocimiento público de cuál es el trazado de todas esas redes que habitan el subsuelo, ¿no? Y también por eso ha sido tan difícil dar con información certera de dónde viene esa contaminación del agua y cómo fue que el polígono de viviendas que presentaron contaminación fue el único que hasta ahora se ha contaminado, ¿no? A esto explicó cómo podría la infraestructura de distribución de agua ser más resistente ante problemas como estos. Uno de los grandes problemas que tenemos en la infraestructura actual, en la infraestructura subterránea, valga la redundancia, dentro de la Ciudad de México, tiene que ver en gran medida con las subsidencias que ocurren dentro de la ciudad. Las subsidencias básicamente son los hundimientos que ocurren dentro de la ciudad, ya que cuando extraemos el agua del subsuelo de la ciudad, el volumen que ocupa el agua se pierde al extraerla. Pero pensemos lo que le hace todo ese hundimiento a todas las tuberías que están dentro del subsuelo, ¿no? Y yo creo que ¿qué deberíamos de hacer? Algo que se ha dicho por más de 50 años. Tenemos que cambiar a un modelo que deje de extraer tanta agua del subsuelo. Es realmente poner un clavo más en nuestro propio ataúd, ¿no? Sabemos que es inviable, sabemos que nuestro acuífero está sobreexplotado y ¿qué alternativas tenemos, no? Si dejamos de extraer tanta agua del subsuelo. Creo que ahora estamos hablando mucho de escasez y yo creo que en unos meses, paradójicamente, estaremos hablando de inundaciones otra vez.
de calles en ciertas zonas de la ciudad que por una lluvia torrencial se inundaron, ¿no? Y parece que no aprendemos a que esa agua que nos inunda en ciertas temporadas del año y que en otras temporadas del año nos hace falta, deberíamos de empezar a aprovecharla, ¿no? Después, compartió varios tipos de tratamiento de agua que podrían implementarse a nivel local para garantizar un mejor suministro de agua. Entonces deberíamos de empezar a aprovechar todas las presas y vasos reguladores que existen ya dentro de la ciudad, habilitarlos, darles mantenimiento y permitir que se llenen con el agua de lluvia para que en estas temporadas de estiaje, por lo menos esa agua colectada de forma superficial, se pueda utilizar para el riego y para, digamos, los usos públicos, y que más adelante logremos construir la infraestructura de potabilización y de plantas de tratamiento de agua para que esa misma agua pueda ingresar a la red de suministro y que sea la misma agua que consumimos. Agua que cae limpia del cielo y que hoy en día desperdiciamos mezclándola con el agua de drenaje y la mandamos fuera de la cuenca con todas las aguas negras de la ciudad. Luego hablamos sobre la planificación urbana y cómo ésta podría prevenir la contaminación del agua. Deberíamos de poner más atención al propio sistema Cutzamala, del que hemos escuchado tanto recientemente. ¿Por qué? Porque una de las principales presas del sistema Cutzamala es justamente la presa de Valle de Bravo, ¿no? Y en la presa de Valle de Bravo no nos damos cuenta, pero permitimos que todos los días se realicen actividades que tienen consecuencias muy graves para la contaminación del agua que después vamos a importar a la Ciudad de México. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, tiene un sistema muy similar de suministro al sistema Cutzamala, ¿no? Básicamente son grandes presas que están fuera de la ciudad y que después esas presas se mandan por grandes tuberías para suministrar a la ciudad de Nueva York, ¿no? Sin embargo, en Nueva York, el sistema de presas que abastece a la ciudad están protegidos con unos estándares altísimos de salubridad. Entonces yo creo que ahora que estamos hablando de contaminación, deberíamos de sentarnos a discutir el agua que consumimos en la Ciudad de México del Cutzamala es el agua que por metro cúbico nos cuesta más en la ciudad. Es el agua más cara que consume la ciudad y sin embargo permitimos a plena luz del día que sea un agua que se contamine, ¿no? Deberíamos de poner muchas más reglas claras de qué actividades pueden realizarse alrededor de las presas del Cutzamala y qué actividades no. Finalmente, le pregunté cómo se podría promover la conservación del agua y cómo se podría hacer un uso más eficiente de este recurso. Yo creo que es correcto tener un sistema de suministro de agua que tenga muchas alternativas, es decir, que obtenga agua de muchas fuentes diferentes, porque eso ayuda a tener una menor vulnerabilidad hídrica, ¿no? Cuando uno tiene muchas fuentes de dónde conseguir agua, si una fuente comienza a fallar o hay que hacer reparaciones o cualquier razón que sea, uno está cubierto por otros frentes, ¿no? Entonces yo creo que está bien tener muchas alternativas en el suministro de agua, ¿no? Sin embargo, yo creo que la fuente a la cual deberíamos de poner atención de forma más apremiante es a la propia agua de lluvia y al agua de los ríos vivos que todavía conservamos dentro de la ciudad. Yo entrevisté a Juan Manuel, académico de la Universidad Iberoamericana y con una licenciatura en Ingeniería Topográfica y Geodésica. Primero, le pregunté cuál es su postura en cuanto a las acciones que han tomado las autoridades con respecto a esta situación. Lo que hemos visto es una muy mala respuesta de parte de la autoridad, decir otra vez ese discurso de no pasa nada, esa agua no está contaminada. 15 días después, bueno, sí está contaminada, pero no sabemos dónde se originó la fuente de contaminación. Días después de ya estamos haciendo las pruebas, vamos a saber en 2 semanas se resuelve, casi se cumple una semana de que dijeron eso y todavía no tenemos muy claro exactamente cuál es el tipo de contaminante. Y si no tenemos claro el tipo de contaminante, pues no podemos llevar a cabo acciones en términos de cómo vamos a remediar esa situación y sobre todo de qué acciones son, digamos, las que corresponden para poder sanear. Entonces, lo que tenemos ahora es una respuesta paliativa de la ciudad en términos de, bueno, les ponemos plantas de bombeo, les suministramos garrafones de agua, hacemos una campaña, digamos, de salud en términos de pues revisar un poco y atender, digamos, los efectos que causó, digamos, de salud a las personas, ¿no? Es decir, una respuesta otra vez muy de corto plazo, ¿no? Y que, pues, nos impide poder pensar un poco más adelante en términos de cómo prevenir esta situación. También le pregunté
¿Qué papel tiene la tecnología ante esta contaminación del agua y si es que podría servir como una futura solución o evasión a esta crisis? Yo creo que la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Esta ciudad y en general este país no tenemos una cultura de medición del consumo de agua. Entonces, tú puedes tener todas las campañas que tú quieras en términos de cuidar el agua, de promover, digamos, el uso racional, pero si no sabes exactamente cuánta agua estás consumiendo, es muy difícil que puedas, digamos, generar acciones que te permitan ahorrar agua. Y la tecnología podría ayudar mucho con eso. También podría ayudar para tener sistemas automatizados en términos de monitoreo de calidad de agua, ¿no? Es decir, podríamos incorporar tecnología para el monitoreo. Es decir, porque no puede ser que la respuesta de la autoridad sea reactiva casi 3 semanas después de la primera denuncia ciudadana. Un monitoreo te permite justo eso, prevenir este tipo de situaciones. En efecto, la tecnología puede ayudar muchísimo, pero también tenemos un tema de necesitamos actualizar nuestra ley de aguas de tal manera que permita justo la incorporación de esa tecnología para facilitarnos y, digamos, hacer mucho más extensiva, incluso partícipe a la ciudadanía de la gestión hídrica de los recursos. Santiago Echarri nos planteó, para evitar este tipo de crisis en el futuro, la creación de un modelo de infraestructura dividido, por lo que le pedí a Juan Manuel nos diera su opinión como ingeniero ante esta propuesta. Ese sistema lo tuvimos en algún momento en la ciudad. ¿Pero qué pasó? Pues la ciudad empezó a crecer y esos sistemas que por un lado recogían lo pluvial y por el otro recogían las aguas residuales de las ciudades o de la industria o de los servicios de la ciudad, se tuvieron que empezar a juntar, ¿no? Desenredar esa maraña va a costarnos mucho trabajo. Digamos, lo que originalmente estaba como pensado para irse en canales separados, ¿no? De repente se fue juntando y es muy difícil, digamos, como poder ir hacia atrás. Se puede, es muy costoso y sobre todo, es costoso, digamos, en términos económicos y es sobre todo mucho más costoso en términos políticos. Es decir, es una infraestructura que va por debajo, que implica muchas penurias para los habitantes que viven en esas zonas, porque es básicamente levantar, digamos, todas las calles. En realidad es muy sufrido, digamos, para la ciudadanía y el costo político suele ser muy alto. Por último, le pregunté de qué forma esta presente crisis afectará en la escasez de agua que la ciudad está enfrentando. Bueno, es un tema importante en términos de que esa agua ya no es apta para consumo humano. Entonces, pues, digamos, si tú haces más o menos el cálculo de que son 9 colonias, ¿no? Y más o menos tienes una población por colonia de los, no sé, quizá la más pequeña tenga como 3,000 habitantes, la más grande esté cercana a los 10,000, ¿no? Es decir, tienes ahí una afectación más, punto que tienes 50,000 personas afectadas, ¿no? Lo cual son unas 10,000 familias más o menos. Esas 50,000 personas diario en promedio deben de consumir del orden de en mínimo 100, máximo 200 litros de agua al día. Multiplícalo por el número de días, digamos, que esa gente ha dejado de bañarse, de consumir agua, de utilizarla para cocinar, de, pues quizá lo del baño sí, ¿no? Entonces quizá a lo mejor podemos reducir el gasto a la mitad, ¿no? Es decir, pero ahí hay una cantidad de agua, ¿no? Que pues esta ciudad no está en condiciones de dejar simplemente perder y escapar. Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre te invitamos a que te suscribas, califiques este episodio y se lo compartas a tus amigos y familiares. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Alejandro Domínguez, Daniel García, Regina López, Diego Arón, Emilio Bellido, Jimena Amparán, Daniela Rivero Borrell, Ana Laura Citalán y Fernanda Colado. Queremos agradecer a Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal de Ibero 90.9 por la información y producción de este episodio. Como descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.